Hola, soy Alejandra Zorrilla, fundadora de Identidad y Desarrollo, una organización que reconoce el valor de ser e impulsa la capacidad de hacer. Hoy vamos a platicar sobre la dinámica y las megatendencias del mercado, un tema apasionante en el que tratamos de analizar cómo están funcionando las cosas y hacia dónde van. Hace algunos años, en los albores del nuevo milenio, tuve la oportunidad de participar en el estudio de Gran Visión de Turismo en México hacia el 2020. Han pasado ya 20 años y estamos aquí en el 2020. Les quiero compartir un par de láminas divertidas que vienen desde principios del siglo. Hace no mucho, dice esta, se anunciaba la llegada de la era de la información. Hoy sabemos que lo importante no es la información, sino nuestra capacidad para procesarla y generar nuevos conocimientos con ella. La vieja, joven era de la información va quedando atrás mientras estamos experimentando esta nueva, joven, la era del conocimiento y las redes virtuales. Las personas y organizaciones buscan ampliar sus conocimientos, no solo como experiencias meramente culturales, logísticas o operativas, sino en el sentido más amplio del término, a través de todas sus actividades profesionales, recreativas y didácticas. Los promotores y transmisores de conocimiento dejan de ser meras fuentes de información y didáctica para convertirse en agentes capaces de proporcionar experiencias con alto valor holístico y personalizado, enfocada a los intereses particulares de sus clientes. ¿Cómo ven? Esto nos hace pensar que las tendencias que vienen desde principios del siglo, desde el siglo pasado, todavía están vigentes. Las tendencias, las megatendencias, no cambian de un día para el otro. Les cuento que casi todas las predicciones cuantitativas de crecimiento que se publicaron en aquellos tiempos por las instancias nacionales e internacionales fueron superadas por mucho, lo cual no debiera sorprendernos tanto porque las principales megatendencias que analizamos sostenían que lo único cierto en el futuro sería la complejidad generada por un mayor número de elementos vinculados entre sí, la velocidad e intensidad del cambio, la incertidumbre y la falta de respuestas sobre si fue primero el huevo o la gallina. Durante estos años he seguido participando en estudios e investigaciones sobre el futuro, tratando de seguir las transformaciones de los paradigmas científicos que nos explican el mundo, del crecimiento de la tecnología que va a seguir transformando el mercado a toda velocidad y de los cambios socioculturales que no hacen más que incrementar nuestra capacidad de asombro. La dinámica y tendencias del mercado están inmersas en un complejo entramado de relaciones en que los oferentes y los demandantes juegan influidos por una serie de factores políticos, económicos, sociales, bióticos, científicos, tecnológicos y culturales y de muchas índoles. Entre más amplia sea nuestra capacidad de observar y absorber lo que sucede en otros sectores, más claro podemos percibir los cambios para actuar en consecuencia. Queremos saber cómo anticiparnos, cómo prepararnos, cómo responder. Y por eso no quiero platicar de datos, sino de esas fuerzas transformadoras que, de acuerdo con los estudios que analizan las tendencias globales, están impactando e impactarán tanto nuestras formas de producción como de consumo, tanto el uso de nuestro tiempo libre como del ocupado, tanto de la forma como invertimos nuestro dinero como nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Por favor, abran la mente para escudriñar estas megatendencias y en ellas encontrar las cuestiones que les parezcan más relevantes para su negocio en particular. Tal vez uno de los asuntos más relevantes y significativos de los cambios que están marcando el presente y seguirán marcando el futuro de la dinámica y tendencias del mercado se relaciona con el concepto de desarrollo sostenible, planteado en el informe de Brundtland en 1987, que se considera como un punto de llegada o de partida hacia una nueva forma de comprender el sistema biocultural y parece estar convirtiéndose en una visión compartida que orienta el discurso social, el discurso empresarial, el discurso público, el discurso científico, el discurso empírico. La noción sistémica que aporta esta visión contempla los efectos potenciadores del desarrollo, tanto en su capacidad constructiva como destructora de la vida en el planeta.
y se han aprovechado para cuestionar los paradigmas de relación entre las personas, entre las culturas, entre la economía y la biodiversidad, entre la justicia social, las actividades productivas y los impactos medioambientales, y plantea la corresponsabilidad de nuestro futuro común como el eje de la gobernanza, y la gobernanza como la clave para sostener la vida. Después de todo, ¿qué es más importante para los vivos que la vida que trasciende nuestra propia vida? Es cierto que la visión de desarrollo sostenible deriva de la conciencia de que los desequilibrios medioambientales que ha provocado la acción del hombre y de la mujer, para no dejar fuera a nadie, puede provocar una crisis catastrófica, lo que ha hecho necesario y urgente llevar el discurso a la práctica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados y acordados en 2015 como parte de la agenda de hacia el 2030 entre los países miembros de la ONU, se ha ido adoptando e impulsando por parte de los gobiernos, organizaciones y personas más ocupadas que preocupadas por el futuro, quienes han generado acciones y programas de cooperación internacional y de acción local tendientes a plantear soluciones, acciones y programas que sean concretos y que nos permitan proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y de prosperidad en un futuro muy próximo. Lo que comenzó como un discurso o una declaración, se ha ido insertando en la acción. Y aunque hay mucho por hacer, entre muchos estudiosos del comportamiento humano, y yo también, pensamos que la idea de las palabras forjan el futuro. Estas palabras que nos trae este futuro común que hoy compartimos. Esto es muy importante en términos de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a pasar. Comprendernos como parte de lo mismo. Y para forjar el futuro, la innovación educativa propone modelos más flexibles que promueven un aprendizaje más significativo y personalizado, basado en la experiencia de cada grupo y de cada aprendiz, niño o viejo. El reconocimiento de las inteligencias múltiples, el uso de metodologías que impulsan el desarrollo de conocimientos, de habilidades, de actitudes, así como el aprovechamiento de tecnologías y de plataformas de aprendizaje en línea o de modelos mixtos, impulsarán la movilidad social y la autonomía. Tanto la movilidad social como la autonomía de las personas representan retos muy importantes para el sistema, porque rebasan las fórmulas tradicionales de pensamiento y de control. Estamos aprendiendo a aprender nuevas formas de aprender, y esto va a marcar el futuro de forma contundente. Los países emergentes se espera un importantísimo crecimiento de las clases medias en las próximas décadas, lo que va a generar personas más exigentes que incrementen el desarrollo de negocios y también va a provocar una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas y mayores presiones a las instituciones públicas y privadas hacia la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad de sus impactos. También se espera que la discriminación y los estigmas relacionados con aspectos de discapacidad física, mental, sensorial, condición étnica o preferencias sexuales o diferencias de cualquier otra índole se vayan reduciendo y que sigan desarrollándose y adoptándose medidas que benefician el respeto y obliguen a la negociación de espacios de expresión, permitiendo la participación plena e igualitaria de las personas. Tenemos que empezar a encontrar estos espacios públicos y privados, espacios distintos para nuestras distintas capacidades. Acuérdense que hoy no se entiende una discapacidad solamente como algo personal, sino algo del entorno. En la medida que habilitamos el entorno, nos habilitamos a nosotros para vivir en él. Habilitamos a esas personas que tienen alguna discapacidad para que su vida sea más fácil, más próspera, más igualitaria, con mayor respeto. Entonces se trata de una cultura, pero se trata también del desarrollo de métodos, de la adaptación de espacios para que todos podamos vivir en armonía. También la mayor participación de las mujeres es una tendencia que viene, desde mediados del siglo pasado, y en el futuro próximo podemos esperar que ya no se vinculará con cuadrar cifras de igualdad,
sino con infundir un sentido de pertenencia e inclusión a través de la transformación cultural que va a permitir a hombres y mujeres desarrollarse en igualdad de derechos, materializando así políticas que promuevan la conciliación entre la vida laboral y la vida personal y la vida familiar, bajo un concepto de corresponsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Esto es más importante que las mujeres. Las mujeres somos todos. Hoy marcamos los tiempos y los jóvenes millennials, que ya no son niños, por cierto, los niños de la generación Z, nacidos entre los 80 y principios del 2010, van a promover grandes cambios en las tendencias de consumo y de producción y estándares de convivencia social diferentes en los próximos años. Esto así se va a provocar mayores tendencias en materia tecnológica y mayor independencia vinculada con una menor lealtad a un estilo de vida preestablecido. Por ejemplo, se espera una mayor proclividad al uso temporal de inmuebles y servicios en arrendamiento en lugar de adquirirlos en propiedad, a no viajar a los mismos lugares de siempre, a no realizar las mismas actividades en lo cotidiano, a comprar no siempre las mismas marcas, sino a experimentar continuamente con nuevas propuestas y nuevas soluciones. La disminución de la tasa de fertilidad, combinada con una mayor expectativa de vida, va a dar como resultado la mayor participación de adultos mayores en la estructura demográfica. La esperanza de vida, que pasó de 34 años en 1913 a 67 en el cambio de milenio, va a seguir aumentando. Para el 2050 se espera que más de la tercera parte de la población europea y al menos la cuarta parte del resto de las regiones del mundo serán mayores de 60 años. Algunos dicen que la población envejece. Otros dicen que los adultos mayores rejuvenecemos y que la llamada Silver Economy o economía plateada no es solo un asunto de sumar años, sino de comprender que la edad está generando más juventud acumulada, que los adultos mayores tendremos una vida más activa y más productiva. Para el año 2030 se espera que la población mundial alcance 8 millones de personas. Y para el 2050 habrá casi 10,000 millones de humanos en el mundo. ¡Wow! La mayor parte de este crecimiento va a ser en países con economías emergentes o en desarrollo. Por lo tanto, el crecimiento y las tendencias van a funcionar distinto en distintas regiones, en distintos países, en distintas áreas y en distintos grupos. Pero el crecimiento de la población va a seguir siendo el crecimiento que nos afecte a todos. Por ejemplo, mientras en Europa se espera que continúe reduciéndose la natalidad, en Latinoamérica se espera que se mantenga en cierta medida las tasas de crecimiento actuales. Sin embargo, esto afecta al mundo entero. Acuérdense del efecto mariposa. El que nace en una región cualquiera puede mover sus alas para determinar y para mover y para movilizar y para cambiar el mundo en otras latitudes. Pero bueno, los cambios demográficos van a provocar un fuerte impacto en el comportamiento de la sociedad, de la economía global y local y del consumo. Según proyecciones del Banco Mundial, el aumento de la población hará necesario producir al menos 50% más de alimentos para el año 2050. Solo por dimensionar el crecimiento del uso de recursos que se van a necesitar para sostenernos, hablaremos un poco de la comida, que tanto nos gusta a todos. Suena tan lejos el 2050 como el 2020, cuando mi generación pensaba que tener 50 años significaba ser parte de la tercera edad. Bueno, el aumento de los ingresos y la urbanización generan cambios muy importantes en los hábitos de consumo. En un primer estrato, se van a preferir alimentos con alto grado de procesamiento, más grasos, con mayor proteína animal. Eso lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo durante un rato. Dice la FAO que en los países en desarrollo aumenta aproximadamente unos 16 kilos de consumo de carne por persona al año. Eso es bastante. Y de no implementar medidas alternativas, la destrucción de los bosques para fortalecer y para favorecer la ganadería y la agricultura
y por supuesto para obtener madera, no solo no va a resolver la demanda de recursos, sino va a empeorar las condiciones de vida de quienes continúen viviendo en zonas rurales. Fíjense, se estima que la ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases efecto invernadero, tanto por la producción de emisiones de metano que se considera que se genera en la digestión de los rumiantes, como por el óxido nitroso debido al estiércol. Y hasta ahora, el consumo de carne, como les decía, tiende a aumentar en la medida en que crecen los ingresos de las personas. Por lo tanto, las emisiones de gases efecto invernadero debidas a la producción de ganado o a la generación de ganado seguirán aumentando. Pero además, para producir 1 kilo de carne de vaca se necesitan 15,000 litros de agua, mientras que para producir 1 kilo de manzanas se requieren solo 1,000. Y para 1 kilo de lechuga, unos 150. Lo padre es que estamos empezando a medir, estamos empezando a aprender cuáles son nuestros impactos y cuáles son los impactos que nosotros producimos en nuestra producción, en nuestro consumo. Y hablando del agua que hace falta para producir carne, les cuento que la disponibilidad del agua de buena calidad sufre también como consecuencia tanto de la sobreexplotación como de la gestión inadecuada y la descarga de residuos en las cuencas y las costas. Es decir, la escasez de agua no solamente es culpa de las vacas, es culpa de cómo manejamos el agua, es culpa de la mala infraestructura hídrica, tanto urbana como productiva. Y si esta tendencia no se revierte, se espera un déficit del 40% en el abastecimiento de agua dulce para el 2030. Y para el 2050 se dice que puede haber 7 millones de personas que padecerían escasez de agua. Eso si esta tendencia no se revierte. Pero esta situación está abriendo oportunidades de inversión en torno a las empresas que abordan de forma específica la gestión del agua, su escasez y su calidad. Es un hecho que los movimientos ambientalistas van a seguir influyendo de forma muy importante en los mercados y se espera que el llamado consumo verde siga creciendo de forma exponencial. Y con ello, la producción va a estar cambiando a toda velocidad. Las principales compañías cárnicas y lácteas, por ejemplo, están pendientes de esta evolución del mercado. Así que estamos viendo crecer la oferta, por ejemplo, de leches de origen vegetal, producidas con soya, con almendra, con avena. Las estamos viendo en los supermercados todos los días, como cada vez más se nos ofrecen más alternativas, tanto de leche como de carne, que van marcando el camino. Y se espera que la producción y consumo sigan creciendo. Estamos viendo también el crecimiento del diseño de alimentos personalizados. Hay empresas que incluso analizan el ADN de las personas, de cada persona, para proveerles una dieta que propone un consumo específico de carbohidratos y de proteínas a su exacta medida. Y sí, cada vez más, en todos los ámbitos, reconocemos que la individualización es clave para el desarrollo colectivo, porque cada persona tiene necesidades particulares que no dependen solo de caprichos, sino de conformaciones biológicas y sociales. Las certificaciones sociales y ambientales, entonces, tendrán cada vez más valor agregado. Influirán en la selección de productos y servicios y van a profundizar cada vez más en las cadenas de suministros que llegan al origen de las materias primas, evaluando las políticas sociales y ambientales en cada etapa de la extracción o cultivo hasta la entrega de los bienes y servicios a los clientes finales. En la industria agroalimentaria se reconocen 4 principales tipos de certificados y estos certificados afectan también otras industrias de producción. Vamos a analizarlos como si estuviéramos viendo el todo, ¿va? Por un lado, están los sellos que valorizan la calidad asociada a los lugares en los que se producen los alimentos que utilizan indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas, y esto es porque la globalización nos impele a ir por la personalización, por el encuentro de nuestras raíces y el encuentro de las cosas que nos hacen diferentes a los demás. Entonces, las denominaciones de origen seguirán creciendo para que nosotros podamos saber de dónde viene esto que estoy comiendo.
Por otro lado, hay los sellos que valorizan aspectos étnicos y sociales en la producción y comercialización que se relacionan con lo que hoy denominamos el comercio justo. ¿Verdad que esto tiene una vinculación con los sellos anteriores? No es lo mismo, no es igual, pero sí se pueden vincular. Por otro lado, están los sellos que valorizan la relación de las prácticas de cultivo y de las prácticas de producción con la salud individual o familiar de cada consumidor, de los consumidores. Y están, por último, o por primero, los que valorizan la relación de la producción con sus impactos en el medio ambiente y que están midiendo las huellas ecológicas, las huellas de carbono, las huellas hídricas, alrededor de las cuales todavía quedan muchas discusiones metodológicas para ir ajustando los enfoques y los criterios de clasificación y de jerarquización e ir teniendo estándares que todos sepamos qué significa libre de carbono, qué significa papel libre de cloro o papel certificado de cuántas maneras, porque puede ser libre de cloro, pero extraído de bosques que no están siendo manejados correctamente y puede ser un papel certificado desde muchos puntos de vista. Los sellos pienso que tienen la tendencia, por un lado, de comenzar a juntarse para podernos dar una certificación holística, una certificación donde sepamos que ese producto que compramos es bueno para nuestra salud, para la salud del entorno, para las comunidades que lo producen. Pero por otro lado, hay nichos muy particulares, como por ejemplo productos amigables con las aves en las selvas o también productos amigables con los delfines, Dolphin Safe, que son impulsados por sectores que están trabajando en temas específicos. En los países en desarrollo, se espera que se implementen programas de repoblación biótica y protección y aprovechamiento forestal constantemente, que estén apoyados por sellos, pero que también estén apoyados por el desarrollo de las ciencias forestales y biológicas y que se orienten a la inclusión de las comunidades que viven en los bosques, así como a pequeños y medianos productores que también viven en zonas forestales y que es necesario ofrecerles la posibilidad de mejorar sus prácticas de producción y transformación para poder ayudarles a establecer cadenas de suministro y de distribución más ágiles y así lograr mejores oportunidades para ellos, que aumenten sus ventas, que aumenten su calidad de vida, al tiempo que se protege la biodiversidad y se asegura la absorción de dióxido de carbono y la producción de oxígeno en nuestros bosques. Es un tema que tiene muchos aristas y hay que trabajar desde muchos puntos de vista para lograr el correcto aprovechamiento forestal y revertir las tendencias que nos dicen que se están acabando los bosques en nuestro planeta. Una tendencia no es una realidad, una tendencia está en el futuro, es un potencial de desarrollo y el futuro lo hacemos nosotros a partir de las decisiones que tomamos con la información que tenemos. Las ciudades, por ejemplo, van a seguir creciendo más rápido que las zonas rurales. Ya lo hemos estado viendo, no es ninguna novedad, pero sabemos que esto va a aumentar y con ello va a aumentar la demanda de servicios urbanos. La ONU prevé que para el 2050, más o menos el 68% de la población mundial va a vivir en ciudades y que va a haber una mucho más grande cantidad de ciudades que van a haber superado el 1.000.000 de habitantes. Esto genera retos fuertes que están derivados de la urbanización, pero que también originan espacios de mayor coordinación, tanto intermunicipal como interurbana, para que podamos manejar, para que podamos apoyar unas ciudades y otras el desarrollo urbano de las zonas donde vivimos. Se espera entonces que el crecimiento de las ciudades inteligentes, no ciudades tontas, tenemos que dejar de ser ciudades estúpidas y empezarnos a convertir en ciudades inteligentes. Y esto, por supuesto, tiene que ver con aprovechar las tecnologías para mejorar el desarrollo sostenible, pero también con orientarnos a lograr una mejor accesibilidad, una mayor agilidad, una mejor comodidad y seguridad física y ambiental y propiciar pues oportunidades para todos los ciudadanos que compartimos los espacios urbanos.
Las ciudades inteligentes no significa solamente que sean manejadas por una tecnología, significa que tengan ciudadanos inteligentes, ciudadanos comprometidos con lo que sucede en esas ciudades. Y en esas ciudades van a crecer las construcciones verdes, el posicionamiento de este mercado inmobiliario que utiliza dispositivos cada vez más eficientes para, por un lado, mejorar los aislamientos en los lugares con climas extremos para evitar el uso de calentadores y aires acondicionados. Y esto tiene pues un sentido práctico y pronto y expedito para ahorrar recursos, ahorrar nuestras gastos en mantenimiento de estos lugares. También se estará viendo el uso de materiales de construcción menos graves para el entorno y más durables y más térmicos y más flexibles y mejores para las personas que vivimos dentro de estas edificaciones. También estaremos viendo el uso de sensores que nos van a permitir conocer y reprogramar los recursos compartidos, tanto en edificios nuevos como en la remodelación de los edificios más antiguos. Como es en las ciudades, va sucediendo también en los edificios que habitan las ciudades. Y miren, para que se den una idea, el portal de Statista prevenía hace algunos meses que para el 2025, o sea, dentro de 5 años, habría más de 75,000 millones de dispositivos conectados a Internet, incluyendo electrodomésticos, televisores, por supuesto teléfonos, dispositivos de monitores deportivos, relojes, cámaras de vigilancia, routers, autos, otros pequeños sensores conectados a la red produciendo datos todo el tiempo. Casi todos nosotros tenemos hoy todos los que estamos aquí en esta conferencia, en este espacio de aprendizaje, tenemos y estamos conectados a la Internet y la Internet lo sabe. Esto va a seguir incidiendo la intensificación de la velocidad de cambio y parece que hoy vamos más rápido de lo que se esperaba. En términos generales, me da la impresión de que Internet de las cosas se relaciona con las personas conectadas con las cosas y las cosas conectadas con la Internet. Nos conectamos por Internet a través de cosas y hoy las cosas viven conectadas. La guía de SAS de Power to Know, que me gustó mucho, dice que si pidiéramos a 20 personas su definición de el Internet de las cosas, quizá obtendríamos unos 21 resultados diferentes. 20 personas, 21 resultados, o 25 resultados. Pero eso no importa, o más bien sí importa. Importa porque hoy lo importante está siendo no tanto las definiciones oficiales de las cosas, sino su comprensión para que desde nuestros contextos individuales podamos tener marcos de referencia que nos permitan adaptar estas nuevas tecnologías, adaptar las cosas y la Internet a las necesidades particulares de cada negocio y de cada vida cotidiana. Las tecnologías emergentes se suman y son muy importantes para presentar soluciones más ágiles y flexibles que definitivamente no caben en mentes cerradas. Lo que está cambiando no es solo la tecnología, sino está cambiando nuestra mente y la forma como concebimos el mundo conectado. Precisamente estamos utilizando en el mundo conectado esto que llamamos Big Data. Big Data es parte de esta posibilidad de comprendernos como individuos colectivos. En la medida en la que se desarrolla el Internet de las cosas, se van capturando y se van almacenando y analizando suficientes datos como para realizar análisis predictivos en tiempo real. Así vamos conociendo a consumidores particulares que dan seguimiento a sus comportamientos y damos seguimiento a sus comportamientos de compra y de consumo. Parece no haber límite ya para conseguir los datos. ¿Se acuerdan lo que decía en esa primera lámina? Lo importante ya no es cómo producimos información, eso ya lo sabemos. Ahora lo importante es cómo utilizamos esa información para tomar decisiones adecuadas. Desde ahí va evolucionando algo que se llama BI o Business Intelligence, que nos permite clusterizar los datos
para poder hacerles las preguntas que queremos hacerlos, para identificar patrones de comportamiento de datos y con ellos patrones de comportamientos de las personas y de las cosas, donde los eventos son tan importantes como las tendencias, donde las incógnitas que se presentan no, las empezamos a reconocer como oportunidades de apertura. Y las palabras tienen secretos. Así que si no saben la diferencia entre ordenar, clasificar, organizar y clusterizar, averígüenlo. Averígüenlo e interprétenlo a su favor. Empiecen a ser parte de su vocabulario estas nuevas palabras tecnológicas. No importa en qué idioma estén. Recuerden que los idiomas evolucionan, que han ido evolucionando. En ningún idioma sabíamos cómo se decía automóvil y hoy lo sabemos. Entonces, vamos incorporando estas nuevas formas de hablar y estas nuevas palabras que se hacen conceptos en nuestra mente. Por otro lado, bueno, ya sabemos que las plataformas tecnológicas van a seguir creciendo. Eso es una certeza. Las plataformas digitales se van a afectar todos los sectores, todas las actividades y todas las sociedades. Van a ir transformando radicalmente la forma como nos enteramos y cómo nos comunicamos, cómo hacemos negocios, cómo comprendemos el tiempo y el espacio. Las plataformas digitales son complejas, son más que una computadora, son más que un programa, son todos esos programas interconectados, son todos esos aplicativos que se hablan entre sí y que nos ayudan a tomar decisiones e incluso nos están ayudando a reaprender lo que es comunidad, cómo nos comunicamos y cómo hacemos nuevas comunidades desterritorializadas que ya están aquí, que ya estamos hoy aquí haciendo una comunidad de aprendizaje diferente, utilizando estas plataformas, estas redes móviles. Y las redes móviles se van a fortalecer con la implementación de estas tecnologías de quinta generación que mejoran la conectividad y dicen que van a reducir significativamente el tiempo de latencia. ¿Qué es eso del tiempo de latencia? Es el tiempo que se tarda en llegar la información de un lado al otro. Por ejemplo, ahora mismo ustedes están viendo, a lo mejor, si ven mis gestos con atención, ven que aparecen pequeñamente desfasados de mi voz, mi sonido y mi cuerpo llegan por milésimas de segundo, llegan en diferentes tiempos. Bueno, pues la generación 5G nos va a permitir llegar a más velocidad, estar ahí prácticamente en tiempo real y con mayor precisión. Los datos números, no piensen solo que los datos ya son números, son una hoja de Excel, los datos somos nosotros. Los datos son nuestros gestos, los datos son nuestras formas de consumo, los datos incluso son si estamos tristes o contentos, o si tenemos alguna pérdida inmediata, o si ha nacido un bebé en nuestras familias. Todo eso van convirtiéndose en datos que nos permiten comprender el comportamiento de las personas y cómo en distintos momentos de la vida actuamos de distintas maneras. Por otro lado, fíjense que IBM anunció hace poquísimo que podía almacenar un bit completo de información digital en un imán de un solo átomo. ¡Wow! Para que se den una idea, un bit corresponde, dicen algunos, a 26 millones de canciones. Por ahí me explicaron que en un bit de información cabe una palabra. Bueno, imagínense que toda la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo, está distribuida actualmente en 3 edificios que guardan unos 160 millones de documentos y que pudiera caber en un dispositivo del tamaño pequeñísimo, por ejemplo, de un arete. La tecnología nos está permitiendo medir, guiar, almacenar la información de una forma, bueno, que va a llegar a la velocidad de la luz, que va a estar pequeñísimamente incluida en un espacio físico de una manera que no nos podíamos imaginar. Y esto está generando un intenso debate que se va a seguir intensificando por un buen rato, yo digo, porque las grandes transformaciones exigen ajustes estructurales y reformas profundas en la forma en que abordamos el derecho a la privacidad, la autonomía, la identidad.
viejas palabras que recuperamos para estos nuevos momentos y que tenemos que ir y seguir reinventando la forma como las vemos. En este mundo nuevo, la economía colaborativa desde dispositivos móviles, fíjense, escuchen con atención, se llama economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa? Esto que nos permite conectarnos directamente a los oferentes o a los que ofrecemos un bien o un servicio con los que demandan un bien y un servicio. Por ejemplo, Uber o Cabify o Wishura o Airbnb o Eatwith. Seguirán creciendo estas fórmulas que nos permitan irnos conectando directos sin la intervención de intermediarios y sin limitaciones geográficas ni de tiempos. Lo que va a cambiar la forma como compramos, como producimos, como nos servimos unos a otros en todo tipo de sectores. Y también se va a reducir el uso de dinero en efectivo. Se va a seguir reduciendo más bien el uso de dinero en efectivo, porque ya hemos visto que está siendo, que se reduce cada vez más, que necesitamos tener terminales de tarjetas de crédito, por ejemplo. Pero ¿qué creen? Además, están creciendo las transacciones electrónicas y el uso de criptomonedas que nos permiten ir de uno a uno, generando transacciones más eficientes y confiables y la reducción de los costos de intermediación otra vez, lo que simplifica, además, el generar programas de lealtad, reconocimiento específico de los hábitos de los consumidores, en fin, un poco parte de lo mismo, pero otra tendencia, la misma tendencia que estamos viendo que se alimenta de muchas distintas tecnologías y formas de hacer las cosas. ¿Saben qué son las blockchains, por ejemplo? Las blockchains que permiten esta transacción entre persona y persona de forma más eficiente, son cadenas de bloques de información que están enlazados, que están cifrados para ir protegiendo su seguridad y su privacidad y que van dándonos la posibilidad de transaccionar directamente entre una persona y otra sin necesidad de centralizarse a través de un intermediario. ¿Y quiénes intermediarios hoy tienen nuestro dinero? Los bancos. Entonces, esto me hace pensar que la forma como nos comunicamos desde lejos y desde cerca va a cambiar de forma radical. Los bancos no van a ser necesarios para que nosotros intercambiemos dinero. ¿Se dan cuenta del tamaño de esa tendencia, del tamaño de esta diferencia? Van a seguir en expansión también las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, que parece que son dos cosas distintas, aunque tendemos a ponerlas en un cajoncito, porque creo que la mayoría de nosotros no hemos terminado de comprender lo que es realidad virtual y lo que es realidad aumentada, sus implicaciones y sus impactos y sus diferencias. Pero van a tener un importante impacto, y esto lo leemos, pero ya no lo leamos como autómatas, leámoslo como personas, sabemos que van a tener un impacto en la educación, en el diseño, en las industrias de manufactura, en el entretenimiento, en el turismo, en la mercadotecnia, en la medicina. Por favor, estudien, averigüen la diferencia entre realidad virtual y aumentada, porque están entrando a su casa y no saben todavía qué tipo de bicho es ese visitante, en qué les puede ayudar y en qué no. Incorporen, insisto, nuevas palabras a su lenguaje para llamar a las cosas por su nombre, para comprender lo que se está incorporando en estas realidades que estamos viviendo y que nos están afectando todos los días. Otra de ellas es la automatización. Los avances en la automatización a través de la robótica, de la impresión tridimensional, de la inteligencia artificial, están irrumpiendo en los mercados laborales y van a estar creciendo fuerte durante las próximas décadas. Esto tal vez significa que la producción basada en la comunidad aumente, que se descentralice de las grandes empresas manufactureras la producción de algunas cosas. ¿Te imaginas que tú puedas imprimir en tu propia casa una taza, por ejemplo? No sé cómo, pero sé que ahí viene. Y al desdibujarse las fronteras entre el trabajo de humanos y el trabajo de las máquinas, vamos a tener que realinear las normas sociales, las normas de trabajo. Vamos a tener que replantearnos los conceptos de calidad de vida y personalización.
vamos a tener que transformar la idea como vemos la eficiencia, la eficacia. Vamos a tener que saber quién produce qué y quién trabaja en qué. Y cómo nos distribuimos los ingresos de lo que producimos como humanidad, de lo que producimos como generación, porque las fórmulas antiguas de distribución de trabajo van a cambiar. Y esto, bueno, podemos resistirnos de algunas maneras, podemos marchar y decir, no queremos que llegue la automatización, pero también podemos aprender a usarla, ¿saben? Porque tarde o temprano vamos a tener que lidiar con ella. Entonces, creo que empezar a incorporar estas formas de cómo la uso yo, cómo comienzo yo en mi salud, por ejemplo, a utilizar la tecnología para tener mecanismos que me permitan ser más predictivo. Hay ya mecanismos predictivos, personalizados, proactivos, participativos, que me ayudan a poder controlar mi propia salud y así mi propio trabajo y así mi propia comunicación y así mis propias formas de ser y hacer. El uso de estas nuevas tecnologías se está utilizando también para mejorar la atención quirúrgica, es decir, las operaciones quirúrgicas, y se ha sofisticado impresionantemente. Estamos escuchando cosas como la edición del ADN, que antes pensábamos que con el ADN nacíamos, nos reproducíamos, crecíamos y nos moríamos, y hoy sabemos que el ADN puede ser de alguna manera modificado a partir de distintos métodos. Y también estamos viendo las incrustaciones de chips y de nanorobots dentro de nuestros cuerpos. Estos que se encuentran en fase de prueba, por ejemplo, sabemos que en la Universidad de Durham utilizaron unos pequeñísimos moléculas motorizadas que son activadas por luz y que fueron a destruir células cancerosas en animales de prueba. Es decir, se pueden ya empezar a pensar que podemos utilizar estas tecnologías en personas. ¿Se acuerdan que les platicaba de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la más grande del mundo? ¿Se imaginan que pudieran insertarnos en el cerebro un chip a partir del cual pudiéramos tener información, toda esa información en tiempo real? Que pudiéramos consultar todo lo que está en todos esos cuadros, papeles, pergaminos, libros, y pum, lo pudiéramos convocar desde nuestra cabeza. Yo tampoco me lo imagino con claridad, pero algunos le llaman a estas posibilidades tecnológicas el nuevo Big Bang, que va a suceder dentro de nosotros a partir de y gracias a la tecnología. Y predicen que estas tecnologías pueden provocar una nueva singularidad, es decir, crear una nueva realidad, un nuevo universo o nuevos universos. Yo me mareo de solo pensarlo, pero sé que tengo que estar en eso, sé que tengo que estar estudiando constantemente lo que está pasando a mi alrededor, porque me afecta y puedo utilizarlo a mi favor. Y más allá de la tecnología, en distintos ámbitos científicos y empíricos, se está constatando la posibilidad de cambiar nuestra calidad de vida e inclusive nuestro destino genético a partir de la reprogramación de códigos mentales. Estamos viendo que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que pensábamos y que a través de la reflexión activa, de la introspección, de la meditación, de la repetición y de la experiencia, de la búsqueda de nuevas experiencias, vamos reconformando nuestro futuro. Nuestro futuro porque vamos reconformando nuestro presente, nuestra forma de actuar hoy para lograr un futuro diferente. Somos dueños de nuestro futuro y esto nos estamos dando cuenta ya desde hace tiempo. Y por supuesto esto, que no es un asunto esotérico, sino científico, es notorio además en términos del cambio de los mercados, de la dinámica de los productos y de los consumos. La industria editorial, por ejemplo, y la industria autodidacta también, que hoy no es solamente en libros, sino es, por ejemplo, en videos, nos dice que los temas de desarrollo personal se han cuadruplicado en las últimas décadas. Las compras de las personas que quieren desarrollarse de forma personal y que creen en sí y que piensan que pueden hacer una diferencia en su vida a partir de sí mismas, se han cuadruplicado en las últimas 2 décadas. Se espera que esto siga creciendo a ritmos acelerados y ojalá tuviéramos más de 2 horas,
para platicar sobre estos asuntos, tanto tecnológicos como de comportamiento, que son verdaderamente impresionantes. Pero lo impresionante ahora es que nos quedemos con la idea de que estamos cambiando como individuos y como colectivos al mismo tiempo, y con preguntas que nos vayan encaminando a saber qué vamos a hacer nosotros con nosotros mismos y con nuestras relaciones con los demás y con el planeta. Porque hablando de salud pública, hay otro tema crucial, crucial, que marca todas las tendencias del mercado y que no podemos obviar. El reconocimiento de los efectos del cambio climático ha generado la urgente necesidad de buscar reducir las emisiones de carbono, lo que conlleva a implicaciones que están marcando el ámbito empresarial, industrial y doméstico. Hoy estamos conscientes de que tenemos que cambiar la forma en que actuamos para evitar que la Tierra siga enferma, que la Tierra siga enfermándose. Es un hecho que el aumento de temperaturas y la inestabilidad climática, que es provocada principalmente por las emisiones de carbono, igual como hemos logrado saber cuánta agua se necesita para producir una lechuga, sabemos cuánto carbono producimos al andar en coche, al tomar en taza, al calentar nuestro café. Las sequías y las inundaciones aumentan el estrés de los lugares donde cultivamos y donde vivimos, y son incididas por el cambio climático, son producidas, son aumentadas por el cambio climático, igual que las mareas, los calores, los fríos, los huracanes, el derretimiento de los glaciares, las tormentas tropicales, los cambios en la disponibilidad del agua, la probabilidad de migraciones masivas a partir de estas crisis ambientales también pueden empezar a afectar de forma muy importante la forma como nos comportamos. La buena noticia es que las energías renovables están experimentando un acelerado crecimiento y son cada vez más accesibles, y se consideran el mejor antídoto para poder contrarrestar el cambio climático. Además de que su uso va a promover el desarrollo de comunidades más sostenibles, más autónomas y más saludables. Tenemos que aprender a producir nuestra propia energía, dejar de depender de organismos centrales para producir esa energía que nos hace funcionar como personas, como industrias, como grupos, como sociedad. Este es un cambio casi cósmico, es un cambio en el que nosotros nos hacemos cargo de esas pequeñas cosas que cambian el destino del planeta. Por ejemplo, los fabricantes del sector automotriz, que ya sabemos que han marcado tendencias y que están siempre la última moda, la última tendencia, están realizando esfuerzos consistentes y muy importantes para aplicar los avances tecnológicos en la producción de sus coches. Esto, por un lado, les va a permitir satisfacer a los clientes que quieren gastar menos en combustibles, pero también que quieren reducir sus emisiones de carbono, y van a incluir, además, fórmulas de almacenamiento y de utilización de datos que sean capaces de saber los comportamientos de los usuarios y sus preferencias. Tanto los automóviles personales como los autos colectivos están empezando a incluir tecnologías de punto, tanto tecnologías de información como tecnologías ambientalmente limpias. Y creo que esto nos dice algo porque bueno, por aquí decimos en mi tierra que no dan pasos sin guarache estos productores de coches, y tampoco dan paso sin guarache los generadores de otro tipo de transportes, como por ejemplo los trenes de alta velocidad. Su rápida expansión es percibida como una alternativa más segura y más amigable con el medio ambiente. Miren, los países más vanguardistas han comenzado a experimentar y a instalar estos sistemas de transporte de trenes que, además de ser más rápidos, son más seguros y además son más limpios, son más cuidadosos del medio ambiente. Van
van a toda velocidad protegiendo lo que está a su alrededor. Hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que se llama Hyperloop y que entiendo que también está en fase de prueba y que es un esquema en el que hay una especie de cápsulas que se transportan a altas velocidades a través de tubos al vacío, que no tienen resistencia y eso nos hace gastar menos energía y además nos va depositando en lugares individualizados a la vez que vamos en una corriente. Este especie de colectivo individualizado me parece que es estudiable para poder comprender las tendencias de lo colectivo y lo individualizado, que no son dos cosas, son la misma cosa al mismo tiempo, pero que a veces nuestras cabezas todavía no están acostumbradas a comprender. Échenle un ojo a esta interesante propuesta del Hyperloop. Y otra parte es, por ejemplo, en el transporte aéreo. Por supuesto, el transporte aéreo, los aviones van a seguir creciendo, no se van a detener por el hecho de que haya trenes de mayor velocidad. Pero la industria aeronáutica también está bajo una presión importante para reducir sus emisiones de carbono. La Comunidad Europea, que encabeza una fuerte presión hacia las líneas aéreas, ha acordado que va a exigir la reducción de emisiones de carbono al 75% y de los óxidos de nitrógeno en un 90% e incluso el ruido en un 65%. Bueno, el ruido a lo mejor nos es más claro en términos de contaminación y es uno de los últimos factores que hemos visto en términos de contaminación ambiental, pero bueno, el ruido es algo que hoy nos preocupa a algunas personas de manera muy importante y que tal vez para nosotros sea más fácil comprender, reducir el ruido de los aviones para aquellos que viven cerca de un aeropuerto, por ejemplo, les parezca más importante que reducir los óxidos de nitrógeno, que ni siquiera sabemos qué es. Pero lo importante es que estamos trabajando desde muchos frentes. Y los aviones además van a ser más ligeros porque van a empezar a producirse con un material que se llama grafeno, por ejemplo, para evitar el uso de materiales pues más costosos por un lado en dinero y más costosos para el planeta. Entonces a lo mejor vamos a terminar o a comenzar a utilizar este tipo de materiales de construcción, de materiales para producir aeronaves en lugar de metales, los clásicos metales que pues han ido también teniendo impactos muy importantes en nuestro planeta y en nuestro mundo. Y esta posición vuelve a mostrarnos esta importante tendencia de crecimiento porque se prevé que para el 2035 se va a duplicar el número de pasajeros aéreos, pero gracias a la tecnología se va a duplicar el número de pasajeros en aviones más limpios y menos ruidosos. Las navieras. Las navieras también van teniendo avances muy importantes y vamos a ver el crecimiento de barcos de más tamaño. Están creciendo los barcos más gigantescos, se están haciendo muy grandes, algunos puertos de abrigo ya no los pueden tener ahí, pero por otro lado también estamos viendo el surgimiento de nuevas embarcaciones más pequeñas, más especializadas. Y ¿saben qué? Las navieras están haciendo promoción de sus productos diciendo que sus barcos son más limpios, que sus barcos son más limpios no nada más porque tienen mejores aspiradoras, sino porque son más limpios para el planeta. Y el hecho que estén cacareando esta tendencia de tener tecnologías más limpias, me parece que nos hace pensar, si ellos que hacen tan importantes esfuerzos y tan importantes estudios de mercado lo están haciendo, también debíamos estar haciéndolos todos nosotros que tenemos cualquier negocio, o que queremos emprender un negocio o que trabajamos en una empresa. Tenemos que empezar a hacer cambios de fondo y a cacarear esos fondos. Y mucho cuidado, porque hoy los clientes se enteran muy pronto si estamos haciendo lo que le llamamos, ¿cómo se llama esta cosa verde? Lavado verde. El lavado verde se ve y se va a estar viendo cada vez a menos leguas de distancia. Entonces, cuidado con decir que están haciendo algo que no están haciendo
y cuidado con no hacer nada para que les rebasen las tendencias del mercado de sus vecinos, que empiecen a implementar tecnologías limpias en sus lugares. Las pequeñas embarcaciones nos van a permitir, pues, conectar nuestras islas de una mejor manera, viajar de una forma distinta. Fíjense, hoy se ve cómo también existen personas que viven en barcos. Ya ven que personas de la tercera edad se ha visto cómo se quieren ir a vivir a cruceros, por ejemplo, y otros más aventureros que están empezando a habitar en pequeñas embarcaciones que van de puerto en puerto. Y esto, bueno, no es tampoco una novedad, pero se está viendo un poco el crecimiento de esta tendencia de personas que tienen barcos casa. Aquí me gustaría entrar a un tema que para mí es también apasionante y es la reconfiguración de la industria. Es algo que le he estado viendo y leyendo durante muchos años. Y pues sí, es cierto, el panorama industrial se ha ido redefiniendo. Hemos redefinido lo que es competitividad. Y vamos a seguir cambiando muchos paradigmas en todo lo que se refiere a la industria. No solo en términos tecnológicos y ambientales. Miren, trabajar de forma autónoma como llanero solitario por ahí ya no es una opción y cada vez va a ser una opción menos viable. Esto que hablábamos de economías colaborativas, esto que hemos venido hablando de cooperativas, pero cooperativas donde verdaderamente todos pongamos y todos tengamos, va a ser una parte muy importante de nuestra educación industrial, de nuestra educación productiva. Ya no actuamos ni pensamos en cajitas de producción, porque sabemos que los nuevos valores aparecen justo en las intersecciones, en las vinculaciones, donde los espacios son más difíciles de etiquetar, donde las antiguas clasificaciones industriales ya no son vigentes. Lo de hoy y lo del futuro no es entrar en catálogos rígidos, es pensar y actuar en red, para poder identificar los nodos y sus vínculos. Los nodos, que es donde convergen los vínculos, y los vínculos, que es lo que conecta los nodos. ¿Ven cómo es un efecto? Las redes, lo que me encanta es que tienen efectos multilaterales. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a actuar y a pensar en red, porque ahí es donde vamos a encontrar oportunidades de un desarrollo más innovador, tanto para la oferta como la demanda, donde están esos vínculos entre unos en otros. Las desclasificaciones que le llaman algunos. Les voy a proponer un par de casos, bueno, tres, que además de mostrarnos esta reconfiguración de las industrias, nos van a demostrar que las tendencias toman su tiempo. Disney, por ejemplo. Disney nació por ahí antes que yo. Y Disney es una operadora de parques temáticos, es un vendedor de juguetes, es un productor de películas, tiene un core business, tiene un solo corazón o tiene muchos corazones. Le ubicamos como una empresa cultural o de entretenimiento o de turismo. ¿Están haciendo cambios en términos de mejora de sus condiciones ambientales? Sí, pero además nos están enseñando esta reconfiguración, esta desclasificación, y puede que le entren, no sé, al rato a producir coches, aviones, yo qué sé. Entonces, esto lo estamos viendo desde hace rato. Y hoy, bueno, Amazon, que está muy de moda estudiar el modelo de negocio de Amazon, es una tienda en línea, es una productora de libros, es un intermediario logístico, es un productor de insumos. ¿Qué es Amazon? Amazon es muchas cosas y cabe en muchas cajitas, y eso no significa que está compartimentado o partes y partes de Amazon están, no, es todas estas industrias juntas en una sola. Igual que Airbnb. Airbnb, ustedes piensan que es una arrendadora de casas, o que es una comercializadora de cuartos, o que es una promotora de destinos, o que es una turoperadora, o una certificadora de guías que está siendo incorporada a su oferta de experiencias en los destinos. Ven, esta parte me parece que es... pues que es padre estudiarla, ¿no? Como ahora vemos las industrias como múltiples industrias en una sola empresa, en una sola corporación. Bueno, pues así estamos yendo desperdigando esta parte, reconfigurando esta parte de las industrias creativas, de las industrias culturales, de las industrias de entretenimiento, de las industrias de producción de insumos y de producción de bienes tangibles. Y en esta desconfiguración, en estas tendencias que van y vienen, las fronteras
las fronteras físicas, no solo las fronteras industriales van cambiando, las fronteras físicas, las fronteras entre países también se van contrayendo y se van ampliando a voluntad. Y a voluntad no solo de la industria. La mayoría de los países van a seguir buscando un balance entre la facilidad de los procesos fronterizos que van a favorecer los desplazamientos internacionales de personas y de mercancías entre los países, al mismo tiempo que buscan fortalecer instrumentos que aseguren la seguridad y restrinjan la movilidad, el tránsito ilegal de personas y de mercancías, particularmente, ya sabemos, vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Pero a veces no es tan fácil pues ver quién es quién y cómo facilitamos al mismo tiempo que restringimos cruces fronterizos. No se vayan con la finta de que todo va hacia el mismo lado. A veces el hecho de que una tendencia tenga una doble vía o una doble finalidad es importante ir comprendiéndolo. Y en este sentido, la migración, que pues se relaciona con las fronteras, con la forma como manejamos las fronteras, la migración va a seguir también creciendo de forma muy importante, por un lado, con personas que buscan oportunidades hacia países o territorios o regiones más desarrolladas. Más seguras o más fértiles incluso, que ofrezcan real o perceptualmente una mejor calidad de vida. Y esto seguirá siendo una tendencia. Y cuando les digo que sigue siendo una tendencia, ¿les parece que es una nueva tendencia? ¿O les suena como algo que comenzó hace unos pocos, varios de miles de años, que estaba ahí en los libros de historia, desde que el hombre es hombre y desde que esas primeras páginas de nuestros libros de historia que hablan de la prehistoria, los hombres hemos buscado, los humanos hemos buscado terrenos más fértiles con mejores oportunidades? ¿Les es familiar entonces el asunto de la tierra prometida? Como muchas personas van buscando esa tierra prometida. Y este es otro asunto en el que yo me podría tardar toda la tarde, porque la legalidad y la ilegalidad de la que hablábamos en las fronteras para reducir el tráfico de unos, pero facilitar el tráfico de otros, es algo que me duele en la panza. La ilegalidad de los desplazamientos de personas que migramos a lugares que nos prometen mejor calidad de vida y tal vez nos necesitan para trabajar, es un asunto que provoca inseguridad cuando migramos de manera ilegal. No está padre. Hay asuntos que todavía no hemos logrado destrabar y que, bueno, pues no podemos comprender desde la distancia de las perspectivas de quienes debaten sobre estos motivos de la normalidad de las migraciones. El chiste es que los humanos vamos a seguir migrando entre países y regiones y, bueno, algunas empresas incluso están promoviendo y proponiendo llevar a sus empleados de un lugar al otro y estamos viendo que esta movilidad está creciendo de manera muy, muy rápida, ¿no? Como estos transnacionales, estos empleados transnacionales que un año están aquí, un año están allá, un año están para acá, porque van aprendiendo de los entornos donde viven y donde comercializan para llevar estas tendencias al próximo país donde van a desempacar. Y esto me trae a algo que me divierte y me asombra también, y les asombrará a lo mejor, que es el crecimiento de las famosas nómadas digitales, que aprovecharán esta ubicuidad que nos permite la tecnología para trabajar de forma remota todo el tiempo y cambiar de domicilio como cambian de zapatos. Y yo les pregunto, ¿estas personas serán turistas permanentes? ¿Serán residentes temporales? ¿Serán ciudadanos del mundo? Es otro tema que nos llevaría toda la tarde, pero entre tarde y tarde vamos llegando al turismo que también es una actividad que influye todas las actividades humanas y que es influida por todas las cosas que pasan a su alrededor. Es una industria que le llamamos industria sin chimeneas, es una actividad comercial, es la tercera fuente de intervención de divisas o de transacción de divisas en el mundo desde el punto de vista del comercio internacional. Es una actividad que moviliza, es un sector de servicios. Bueno,
pues en un momento dado lo que es importante es que ya está afectando todo lo que sucede en el entorno y ya no podemos ver al turismo solo como qué tendencias inciden en el turismo, sino como el turismo incide el comportamiento del mundo. Para fines estadísticos, no sé cómo vamos a definir los nómadas virtuales, pero para fines estadísticos, la Organización Mundial de Turismo, que es la organización que define y que genera los indicadores turísticos y que coordina esta actividad a nivel internacional, nos dice o marca que los turistas propiamente dichos son esas personas que permanecen en un lugar distinto a su lugar de residencia más de 24 horas y menos de 365 días. Los excursionistas somos quienes permanecemos menos de 24 horas en un destino y entre ambos grupos todos son visitantes. Por lo cual, aunque en el ámbito coloquial le hablamos turismo o incluso hemos convertido el turismo en un verbo y llamamos turistear cuando vamos al súper y turisteamos en el camino porque nos paramos a ver algo interesante que nos queda por ahí de paso, en términos estadísticos, así es como vamos midiendo hasta ahora el turismo. Y en relación con el comercio internacional, que les decía que es el tercer más importante generador de intercambio de divisas, se mide, por supuesto, los turistas internacionales, los que traen divisas de un país al otro, y dice la OMT que podrán representar casi 1.800 millones de llegadas internacionales para el año 2030 y 3.000 millones de llegadas en el año 2050. Son muchos turistas, somos muchos turistas. Y estos turistas que se miden a nivel migratorio, imagínense, 3.000 millones de llegadas para el 2050. Bueno, pues eso no es nada comparado con el turismo doméstico, que a fines de esta década parece haber representado más del 70% del total del gasto de viajes y evidentemente mucho más del número de personas que se desplazan. Y esto tiene muchos porqués. ¿Por qué es menor el gasto de los turistas nacionales? Pues porque viajamos menos tiempo a lugares más cercanos a nuestro lugar de residencia, porque cuando viajamos al extranjero, a lugares más lejanos, a lo mejor tenemos mejores ingresos, pero también vamos lejos y gastamos más. El chiste es que este 70% del gasto total de viajes se incrementa cuando pensamos en el total del número de personas, de conciudadanos que forman parte de este importantísimo sector de viajes. Y aunque existen diferencias muy importantes en distintas economías, en el peso que tienen los connacionales es prácticamente ya no queda nadie a quien le quede duda que son los mercados domésticos los principales impulsores de la actividad por muchos motivos. Por cierto, ¿pudiste identificar a estos turistas que puse en la pantalla? ¿Crees que vienen de un lugar lejano o son del pueblo de al lado? ¿O son del mismo pueblo? No me equivoqué. Puse la misma foto porque me parece que en realidad somos difíciles de identificar en términos físicos o arquetípicos los turistas y que aunque nos han tratado de meter en la cabeza que es un turismo más valioso, algunos rasgos de raza y de color, los turistas somos importantes y tenemos impactos, sea cual sea nuestra característica física. Entonces, creo que tenemos también ahí, desde el turismo, podemos transformar, ser parte de esa tendencia de inclusión, utilizando, reconformando este clásico arquetipo del turismo para empezar a mostrarnos como turismos valiosos, como turistas valiosos a las personas de las comunidades aledañas a la nuestra. No sé por qué generalmente vemos a los fuereños, a lo mejor son más exóticos, más diferentes y por eso nos llaman la atención. Pero el valor del turismo doméstico es muy importante y tenemos que ayudar a reconfigurar nuestras cabezas para darle importancia y para darle valor a los nacionales, a los nosotritos. Les cuento que en IDEIDE creemos que valdría la pena empezar a tratar a los ciudadanos como visitantes permanentes y tratar también a los visitantes como ciudadanos temporales, para que ellos cumplan, los que llegan,
cumplan las reglas de nuestros espacios, sea de donde sea que lleguen, con los bolsillos tan repletos como quieran, tengan que comportarse como debe ser en nuestros territorios. Y aquí, bueno, les voy a contar una anécdota que me ha dado últimamente. Traigo a mi abuela en la cabeza diciéndome y repitiéndome: Ale, trata siempre a tus hijos como si fueran visitas y trata a las visitas como si fueran tu familia. Eso me lo decía mi abuela desde hace muchísimos años y me parece que hoy, y que a lo mejor es por eso que me dio la tendencia de entrar y de estar explorando el sector turístico, me parece que el hecho de tratar a mis hijos como si fueran visitas significa que soy capaz también de poner flores en mi florero, de tener mi mesa linda, de tener espacios adecuados, ordenados para mi familia, que es algo como muy natural cuando vamos a recibir visitas. Todos ponemos linda nuestra casa, bueno, pues cuando recibamos a nuestra familia igual. Es decir, para los ciudadanos que viven en nuestras ciudades tenemos que ser tan pulcros y tan desarrolladores y tan cuidadosos como cuando desarrollamos cosas para los que vienen de fuera, para los visitantes. Y por el otro lado, a veces pasa, no sé si les ha pasado ver por ahí, que tenemos más manga ancha para los visitantes que para los propios ciudadanos de algunos espacios. De manera que cuando viene alguien de fuera, con tal de agradarle, somos capaces de tirar la casa por la ventana, por un lado, pero además de permitirles hacer cosas que jamás le permitiríamos a nuestra familia. Entonces, vamos aquí a ver soy una gran promotora de esta posibilidad turística porque creo que el turismo es un impulsor del desarrollo si se hace bien, y creo que el turismo es un impulsor de la destrucción ambiental y de la sociedad si no lo hacemos correctamente. Hemos de repensarlo en términos de todas las tendencias. Y de todas las tendencias, pues los turistas no son marcianos. Los turistas, como ya hemos venido diciendo, también son multimodales. Como cualquiera otros humanos, también van a tener distintas tendencias, están influidos por las motivaciones y por las actividades que estamos viendo, ya sea por negocios, por entretenimiento, por aprendizaje, por aventura, por descanso, por cualquier motivo que viajen. Generalmente no son viajeros unimotivo. Aunque algunas veces tratamos de meterlos en cajitas para caracterizarlos y para contarlos y para tratar de comprenderlos, últimamente hemos visto que entre más los acotamos, menos los entendemos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Estos turistas son personas no rígidas, son personas que están cambiando constantemente. Y entonces, entre más logremos meterlos en este sistema de nodos, clusterizarlos, que nos implique y que nos posibilite meterlos y sacarlos, depende a qué vino hoy o depende de qué está su humor en este momento. ¿Ustedes creen que mi amigo Pancho, que está en la pantalla, llegó a esa terraza tan linda por negocios? Trae compu. ¿O por aprendizaje? Trae compu. ¿O por descanso? O por aquello que él llama entretenimiento y a lo mejor lo que le gusta es observar aves y tuvo la posibilidad de venir a trabajar ahí para poder ir a observar aves en la mañana? O en realidad nada más está pues viviendo una tarde ahí agustamente, tomándose su cafecito y checando en su computadora qué es lo que va a hacer el próximo día en ese paraíso. ¿Realmente creen que se llama Pancho o a lo mejor Charlie? ¿Se llama Charlie o Pancho? No sabemos. No sabemos muchas cosas, pero entonces tenemos que aprender a ser muy flexibles con la forma como nos aproximamos a cada visitante. ¿Verdad que no se nos hizo tan raro cuando dijimos la personalización de los alimentos y comprender el ADN de las personas para decir si hoy comen proteínas o carbohidratos? Bueno, pues así los turistas. Tenemos que aprender a ver a cada persona en particular y dejar de generar clasificaciones inflexibles porque no nos está ayudando a comprenderlos. ¿Recuerdan hoy que decíamos que las oportunidades están en las intersecciones? Que es la interpretación de los nodos y los enlaces lo que nos permite ver dónde están las oportunidades.
En este ámbito les voy a poner otros dos ejemplos. ¿Han escuchado el concepto de bleisure? Bleisure es un mestizo, es una mezcla entre business, que es negocios, y pleasure, que es placer. El bleisure nos combina negocios con placer. Y el glamping, antes pensábamos que los campistas, que los acampadores eran personas dispuestas a tomar agua en una taza no tan limpia. Hoy se habla de glamping para juntar lo que es el camping tradicional. Creo que si ahorita les digo, vámonos de camping, pensaríamos en algunas incomodidades. Bueno, en glamping vamos a pensar en glamour en campamento, donde tengamos todos los servicios perfectamente establecidos de un hotel de más de 5 estrellas junto con un campamento. Estas son las intersecciones de las que les hablo y aquí en el turismo nos permite también comprender otras intersecciones que están sucediendo en las industrias creativas, en las industrias científicas, en todos los ámbitos del quehacer humano. ¿A poco no está padre? Y el desarrollo de alojamiento pues no parece salir de las tendencias globales. Por supuesto, la renta temporal de casas o cuartos en casas familiares se va a agilizar y va a estar vinculado con las economías colaborativas de las que ya hablamos hace un ratito y que van a seguir creciendo, sin que esto signifique que disminuya el hospedaje en las casas de nuestros propios familiares y amigos, donde si bien no pagamos el alojamiento, salimos a comer con los amigos y entonces nuestro gasto turístico es distinto. Hoy estamos reconociendo la importancia de los viajes a casa de familiares y amigos, no solamente en términos de generación de divisa o de dinero, sino en términos de esto que llamamos las nuevas sociedades, de estas nuevas configuraciones que necesitamos y hoy más que nunca lo sabemos, creo que todos, un poco de contacto físico, de estar ahí con nuestra familia, quedándonos, hospedándonos un rato con ellos y la migración está generando estas ganas de regresar a los hogares, estas ganas de traer a nuestro hogar a la familia que dejamos atrás. Entonces va a estar creciendo esta tendencia y sí, claro, los hoteles van a ser más inteligentes, más personalizados, más especializados. Se van a desarrollar alternativas hoteleras más pequeñas y exclusivas y alternativas hoteleras más masivas, seguramente, grandes complejos, alojamientos móviles incluso. No, alojamientos móviles, me dijo alguien. ¿Cómo crees? Estás exagerando con el tema de alojamientos móviles. ¿Y los cruceros, amigos? Los cruceros son alojamiento móvil que nos lleva de puerto en puerto, que nos permite bajar, disfrutar y subirnos a nuestro camarote en la tarde. Entonces, bueno, también los campers, también las pequeñas embarcaciones seguirán creciendo porque son individualizadas. Y en todos los casos vamos a utilizar cada vez más dispositivos tecnológicos que nos permitan la personalización de la experiencia y se relacionen con actividades locales e incorporen mecanismos orientados a la sustentabilidad. Hablar de tendencias mundiales no tendría vigencia si hoy no hablamos del sobreturismo. El sobreturismo que ha generado cambios en la intención de búsqueda sin límites de visitantes, de demandantes con capacidad de consumo. Pues sabemos que los turistas no solo compran productos y servicios hechos para ellos, sino que comparten y consumen espacios públicos, productos públicos, servicios públicos, agua, energía, que compiten por los recursos locales con los locales. Y esto no nada más pasa en el turismo, pero es un tema en el que hemos estado trabajando pues durante muchos años ya, porque hay algunos sobresaturación de clientes. ¿Habrán ustedes oído eso? Muchos clientes que me hacen ser menos competitivo. Bueno, sí existe y ahí otra vez les invito a reflexionar qué tanto es suficiente, qué tanto es tantito y qué tanto ya no es lo conveniente. La repulsión a los visitantes en algunas sociedades se ha exacerbado y estrategias de contingencia son muy variadas. La mayoría coincide en la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas de distintas magnitudes
para establecer procesos de manejo de visitantes que también se están usando para el manejo de ciudadanos. No podemos saber quién es visitante ciudadano si vinculados a una mejor vida de los ciudadanos y a no sobredimensionar el nivel de visitantes que nos llegan. Y entonces estas tecnologías y esta inteligencia nos permitirá automatizar, hacer más eficientes la gestión urbana. Y luego entonces la gestión turística. Y aquí también les cuento un tema que me gusta mucho hablar y es de uno de mis maestros japoneses que dice que un buen lugar para visitar es un buen lugar para vivir, que un buen lugar para vivir es lo que hay que generar para tener un buen lugar para visitar. Porque si solamente nosotros trabajamos en un buen lugar para visitar, vamos a terminar teniendo lo contrario, un no buen lugar para visitar. Entonces hay que pensar en un buen lugar para vivir como ciudadanos permanentes y temporales. Y en este momento de la crisis de los efectos del COVID-19, pues no podríamos hablar de temporadas bajas. Las temporadas bajas, el turismo cuando se reduce, y hablamos sobre turismo hace un momento, las temporadas bajas nos dan la posibilidad de revitalizar, de rediseñar los destinos. Hay quienes quieren tener una constante temporada alta y esto pues me parece que es una locura porque el turismo es eminentemente temporal. Las temporalidades y las temporadas nos ayudan a reciclarlo, ¿saben? Es algo súper natural que nos ha enseñado el mundo, que primavera, verano, otoño, invierno tiene un ciclo de vida. Los ciclos de vida de los destinos también se van generando distintos cuando tenemos conciencia de lo importante de que es cada una de las temporadas que vive un destino, y de esto ya podríamos estar hablando de la teoría de la hibernación o de una hipótesis que tenemos en identidad y desarrollo que dice, si cuando tenemos poquitos turistas no hacemos como los osos y en temporadas bajas no bajamos nuestro nivel de uso de energía para cuidarlo para las temporadas altas, nos podemos morir en el camino. Pero hablando de morir en el camino, uno de los efectos más significativos del COVID-19 que ha generado la necesidad de minimizar la movilidad humana ha tenido una consecuencia terrible en el turismo, fuertísima en el turismo, donde la actividad turística está prácticamente detenida y esta pues es una gran preocupación de quienes pretendemos predecir el futuro en todas sus dimensiones, no solamente el futuro turístico, el futuro del mundo, pero dentro del futuro del mundo, ¿cómo va a ser el futuro de las migraciones? Llamemos migraciones turísticas, llamemos de las formas como nos comportamos en los destinos. Les quiero decir que desde el siglo pasado se preveía ya que la apertura de las fronteras y el tránsito libre de personas podría incrementar los brotes, las frecuencias y el impacto de epidemias masivas o pandemias, lo que alertaría y lo que alteraría la vida de miles de millones de personas y transformaría, decíamos, en gran medida nuestros estilos de vida, de consumo, tanto temporalmente como permanentemente. Ayer o antier una estudiante me preguntó, maestra, ¿usted cree que la pandemia es culpa del turismo? A ver, el turismo no puede ser culpable de todo, ni tampoco podemos decir que no incide en eso. Fíjense, decimos, la apertura de las fronteras y el tránsito libre de personas. El turismo no es el único que hace este movimiento internacional. Sin embargo, claro, vamos a seguir migrando, vamos a seguir estando en distintos lugares y esta no es la primera epidemia que vivimos, pero sí es una pandemia sin precedentes y ahora mismo nos ha llevado a replantearnos en lo personal y en lo colectivo lo que implicará o lo que implica ser comunidad, porque ha puesto en evidencia los efectos que tiene nuestras propias decisiones en los demás, los efectos que tiene nuestro comportamiento en los demás, tanto como los efectos que tienen los de cada vecino en mi propia vida. A mí me parece que esto es algo que nos pone a pensar,
que nos replantea la forma como vivimos en el mundo, cómo vivimos juntos, y esto va a ser muy importante, más allá de la economía, es la forma como queramos, como podamos salir, terminar esta emergencia. Aprovechar incluso, y perdón que lo diga, y a veces soy fuerte en mis dichos y algunas personas me dicen exagero. Sí, es posible que exagere, pero estoy convencida de que toda crisis es aprovechable si nosotros tenemos una forma de replantearnos. Igual que estuve convencida antes que toda temporada baja deberíamos de aprender a usarla a nuestro favor en lugar de luchar en contra de ella. Bueno, no significa que no vamos a luchar en contra de que termine la crisis del COVID-19, pero mientras está aquí, mientras es el principio de realidad, dice Ruiz Soto, hay que observarlo y hay que decir, bueno, ¿qué hago con este principio? ¿Qué hago con hoy? ¿Qué hago con aquí y ahora? Pues voy a ver cómo mejoro mi gestión hacia adelante. Los organismos más serios que están analizando los efectos del COVID nos dicen que en el futuro hemos de tomar con mucha precaución las tendencias y vigilar muy de cerca las tendencias emergentes, es decir, las que emergen. Emergencias no en términos nada más de, esto es una emergencia, corran todos. No, emergente es que emerge un asunto. Tenemos que echarle un ojo a estas tendencias emergentes porque los impactos de esta pandemia van a tener efectos en la economía, en la sociedad, en el medio ambiente, en nuestro pensamiento y en nuestro actuar que todavía no logramos dimensionar. Las empresas y los trabajadores de muchos sectores económicos, sociales, culturales, turísticos, se están enfrentando a pérdidas catastróficas que amenazan su solvencia y que incluso amenazan su sobrevivencia. Y esto pues nos traerá reflexiones importantes porque tenemos que movernos. Si ya no puedo sobrevivir en este entorno productivo, ¿dónde puedo sobrevivir? ¿Cómo puedo utilizar estas nuevas tecnologías? ¿Cómo puedo hacer para cambiar de rumbo mi destino con esto que está pasando, mientras esté pasando? Y no hablé antes de la pandemia porque me parecía que otras tendencias eran también importantes y que era importante contextualizar este momento de vida. También la verdad porque a veces me parece que este es un momento que va a pasar, aunque a veces y cada vez más me parece que pues que tenemos que contemplarlo y sobre todo hoy, aquí, ahora que estamos aquí, y que el debate de la sobresaturación de los destinos no se ha reducido, no ha desaparecido. ¿Saben por qué? Porque esta epidemia va a pasar. Algunos estudiosos opinan que el turismo no va a volver a ser igual y que las personas van a preferir viajar virtualmente, por ejemplo. O dicen que, que solamente se van a acercar a lugares que ofrezcan condiciones impecables, que aseguren su sana distancia y que sean muy estrictos en términos de protocolos de limpieza y de seguridad. Otros dicen que la mayoría van a preferir salir a la naturaleza para encontrarse consigo, para encontrarse con la biodiversidad. Otros más manifiestan que esta pandemia va a cambiar la forma como gestionamos los viajes y que vamos a poder establecer programas de manejo que nos permitan controlar mejor a partir de ahora los flujos y los impactos de las actividades turísticas y que esto va a provocar una nueva forma de viajar, más responsable, más saludable tanto para los viajeros como para los habitantes locales y para la naturaleza y para el mundo. Pero también hay quienes aseguran que el turismo va a regresar a los mismos niveles de crecimiento y a los mismos viejos hábitos de siempre. En cuanto se recupere la economía, se recupera el turismo y aquí pasó nada. Les voy a presentar, y dije que no quería mucho hablar de números, y no quería, pero luego quise, porque estas son las previsiones de los porcentajes de variación de llegadas de turismo. Bueno, estas no son las previsiones, estas son las variaciones de llegadas de turismos internacionales en estos últimos años, que nos muestra el nuevo informe de evaluación del impacto sobre el brote COVID-19 que publicó la OMT el 24 de marzo, que actualizó el 24 de marzo. Miren,
Es interesante observar que, por ejemplo, los ataques a las Torres Gemelas, que están marcados ahí en 2001, provocó una caída del 0,1% del turismo. Fue exactamente lo mismo que varió el PIB mundial. O sea, se mantuvo casi igual que el 2000, solamente bajó un 0,1%, pero igualito le pasó al PIB mundial. En el 2003, el turismo tuvo una leve caída por la influencia del SARS, ¿se acuerdan? El síndrome respiratorio agudo y grave, SARS por sus siglas en inglés, que fue una enfermedad muy contagiosa, causada también por un coronavirus. Pero para el 2004, el turismo se recuperó rápidamente. De hecho, se recuperó más de lo que estaba previsto para el año anterior. En el 2008, el turismo sufrió con la crisis económica global. Vemos que varía hacia abajo, no crece tanto como en 2007, tiene una caída, su crecimiento cae y tiene una caída mayor en 2009, donde no crece para nada, es más, decrece el 4%. Esto coincide con la aparición del virus B1H1, pero acuérdense, también con la crisis económica mundial. Y esto que conocimos como influenza o fiebre porcina, que nos sucedió en este momento, vemos cómo cambia y se revierte rápidamente esta tendencia. Igual que en 2014 hubo una fuerte epidemia de ébola en el continente africano, ¿se acuerdan? Que se logró contener bastante pronto, solo hubo algunos contagios en Norteamérica y en Europa, y el crecimiento del turismo tuvo una leve caída, aunque se recuperó rápidamente. Bueno, viendo esto, antes de plantearles esta barra que nos lleva a hoy, este año la OMT prevé una caída de entre el 20 y el 30% de los viajes. El propio informe de la OMT plantea que no sabemos cuándo veremos el fin de esta crisis, aunque sabemos que el turismo es un sector con capacidad probada de recuperarse. Vieron otras crisis, pero vean esta de qué tamaño es. Por eso digo sin precedente. ¿Qué va a pasar después? En sus cabezas, imaginen, vean qué pasó en la epidemia pasada, cómo se recuperó y luego vino creciendo. ¿Qué va a pasar? Les voy a enseñar en términos absolutos cómo es esta gráfica, porque a veces nos confundimos cuando vemos las variaciones de crecimiento contra cómo creció. Así es como ha crecido el turismo en estos últimos 20 años. Ven ahí las pequeñas crisis, cómo se ven en el crecimiento como un escaloncito hacia abajo, ¿verdad? Y que luego se recupera la tendencia y vámonos para arriba. ¿Ven? Esta tendencia creo que es clarísima en esta lámina, cómo vemos que disminuye el número de turistas y después vuelve a recuperarse, por ejemplo, en el 2014. Vemos aquí, nos dice la OMT, que los límites a los que vamos a llegar de turistas pueden llegar a ser pues más o menos parecidos a los que justamente tuvimos entre el 2012 y el 2014. Es decir, que vamos a llegar hasta 1.170 millones o 1.020 millones en lugar de los 1.460 o 1.000, casi 500 que estaban previstos para este año. Ahí se ve la caída fuertísima. Y ahora vamos a ver qué va a pasar. Luego, si desapareciera este año, ¿seguiría la tendencia como si nada? Terminaríamos con un 1.400 y pico de millones de llegadas en el año 2021. ¿La tendencia de crecimiento seguiría igual? ¿Cómo? ¿Se desplomará para siempre? No lo sé. Ya saben que el futuro se hace andando, que el futuro solo llega cuando está el futuro. Y bueno, pues ya pronto sacará su nuevo informe la OMT. Mientras tanto, me parece que tenemos nosotros que seguir pensando no solo en cómo se prevé, sino en qué vamos a hacer para cambiar. Y en este sentido podemos repensar las diferentes posturas que les compartí hace rato cuando hablábamos del sobreturismo y que nos están permitiendo darnos cuenta de que hay distintas posibilidades para el futuro de la humanidad.
donde el turismo forma parte y depende de las decisiones individuales y colectivas lo que pase. ¿Se nos va a olvidar el COVID en unos años? ¿Seguiremos siendo los mismos de siempre en cuanto salgamos a la calle? ¿Con las mismas prácticas? Algunas localidades aprovecharán la crisis para realizar cambios de fondo y van a marcar la pauta para tener un mejor turismo, mejor urbanismo, para revitalizar la cultura, la biodiversidad y las relaciones entre las personas que comparten esas localidades. Habrá diferentes resultados en función de cómo se gestione el cambio en cada localidad. Y aquí, porque a mí me gusta hablar de lo local, lo que pasa en el mundo es el resultado de lo que pasa en los lugares. Preocupémonos menos de lo que pasa en el mundo y ocupémonos más de lo que pasa en nuestro hogar, en nuestro territorio, en nuestra localidad. Ya decíamos en el ámbito del desarrollo sostenible, acciones locales para impactos globales. Entonces, sí, vean las tendencias mundiales, pero vean cómo cambia la tendencia o cómo cambia el futuro en su localidad en la medida en la que ustedes hacen cambios ahí. Esto nos comprobará que nadie se ha equivocado, que todos los resultados posibles, probables, son posibles. Verán cómo cada localidad lo hace diferente y ahí pues vamos a saber que no nos equivocamos, porque el hecho de que alguien opine lo contrario no significa que está equivocado, solamente tiene que una diferente perspectiva de lo que está viendo. Pero desde todas las perspectivas hay algo que creo que sí podemos tener certeza. El crecimiento exponencial del uso de TIC, de tecnologías de información y comunicación, va a seguir creciendo en las cadenas de suministro, en los productos agroalimentarios, didácticos, de entretenimiento y en nuestro uso de tiempo libre y de tiempo ocupado. Si en la visión hacia el 2020 decíamos, allá en los albores de, bueno, no, en los finales del siglo pasado fue que hicimos esta programación o esta visión tratando de entender qué iba a pasar en el futuro y decíamos, ahí vienen las tecnologías. Las tecnologías de información y comunicación están aquí. Más vale que nos acostumbremos a ya llamarlas como parte de nuestro entorno de todos los días y que podamos adaptarnos y adoptarlas a esta nueva normalidad que aún está por llegar, pero parece que ya llegó. Y no se va a ir abruptamente, ni se va a ir desde mi punto de vista poco a poco, va a seguir creciendo. ¿Se acuerdan la gráfica que vimos de turismo? ¿Cómo voy a regresar a ella? ¿Se acuerdan esta gráfica de crecimiento? ¿Cómo va, espérenme, cómo va creciendo? Tiene una pequeña bajada cuando las crisis, pero luego tiene una subida. Imagínense esta gráfica, pero en tecnología. Imagínense que así haya, y de repente hoy lo que estamos viendo hacia abajo en el turismo, estamos viendo hacia arriba en tecnología. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se va a recuperar la tendencia de crecimiento hasta que deje de crecer o va a seguir creciendo exponencialmente? Bueno, pues además de las tecnologías, la influencia de las organizaciones civiles va a seguir teniendo cada vez más influencia, tanto en asuntos vinculados con los derechos humanos, como en la economía, como en el cuidado del medio ambiente, como en la participación de la sociedad en la toma de decisiones de lo público y de lo público-privado desde sus diferentes ámbitos de interés. No estamos viendo muchas marchas en las calles, pero estamos pasando media vida recibiendo peticiones de firmas para solicitar, para apoyar, para refrendar, para contradecir propuestas de todo tipo. Estamos participando en este tipo de webinarios, de pláticas, de talleres, de cursos en Internet todo el tiempo. Y las organizaciones civiles están poniendo a disposición diferentes maneras para poder solventar o para poder sobrevivir en esta crisis. Y eso tampoco va a decrecer. Y no va a decrecer en términos de apoyos concretos y tampoco en términos de toma de decisiones. Las técnicas y los métodos de planificación participativa van a seguir evolucionando de manera progresiva, como ya se ha mostrado que viene sucediendo en las últimas décadas.
Y se van a complementar cada vez más con la creciente disponibilidad de herramientas digitales, pero también con el interés creciente de personas con mayores conocimientos, con mejores habilidades y con actitudes más participativas. Las personas queremos participar cada vez más y de distintas maneras. El rol habilitador de las nuevas generaciones, de los jóvenes como siempre, pero fuimos jóvenes también, cambiamos cosas también cuando éramos jóvenes y vamos a seguir cambiando cosas ahora que somos juventud acumulada. Sin embargo, el rol habilitador de las nuevas generaciones con mejores competencias tecnológicas, con mejores habilidades de aprendizaje y con mayor liderazgo y capacidad de influencia, van a estar incidiendo, influyendo de manera significativa en el cambio de modelos de gestión y de consumo. Y van a seguir modificando los conceptos de autonomía, de soberanía, de autodeterminación y de corresponsabilidad más allá de las fronteras, más allá de las fronteras físicas, de las fronteras entre países, de las fronteras industriales, de las fronteras en los ámbitos de servicio. Y me encanta la palabra autodeterminación, y por eso me detengo en ella, porque autodeterminamos, porque somos nosotros capaces de determinar nuestro futuro y con ello el futuro de todo lo que nos rodea. Estoy convencida. Algún día los modelos jerárquicos, autoritarios, herméticos, crecerán y serán cosas, serán cosas del pasado, decíamos en aquellos tiempos. Me vi mi lámina del chavo que crece y me fui con la finta de crecer. Eso lo decíamos a finales del siglo pasado, cuando les contaba que hacíamos el estudio hacia el 2020, decíamos los modelos jerárquicos, autoritarios y herméticos serán pronto cosa del pasado. Aunque algunos de los líderes empresariales y gubernamentales que entrevistamos en aquel entonces aún veían la disrupción de los mercados como algo más o menos lejano y no dimensionaban su impacto. Estaban, recuerden, iniciando esta revolución de la Internet y del comercio electrónico. De todas formas, algunos pensábamos que estábamos en el camino a experimentar la transición hacia un nuevo modelo, donde el énfasis del poder personal, que había ido dando paso a la conformación de equipos de producción unidos por un objetivo, cambiaría pronto a un modelo sistémico, porque habíamos ya aprendido que todos somos parte de lo mismo y así se abrirían las puertas para darnos la posibilidad de innovar y de co-crear, dejando atrás las culturas de información compartimentada, protegida, individualizada. Y miren las palabras que usábamos: innovación, co-creación. Ya desde entonces pensábamos que la co-creación era una de las tendencias que no iban a revertirse y creo que no se van a revertir. Existen altos riesgos de que en los procesos de co-creación, en los procesos de autonomía, en los procesos de generación de nuevas tecnologías y nuevas formas de ser y hacer, venga un poco de inestabilidad social, económica y cultural. Bueno, a los esquemas de liderazgo tradicionales con estructuras más lentas y pesadas, les cuesta aprender a trabajar en sincronía. Pero vamos a aprender, vamos a seguir presionando a estas organizaciones, nos vamos a seguir presionando unos a otros, porque la sociedad hoy hace necesario que trabajemos juntos para conservar y compartir la vida y compartir las cosas que hacemos. Y este amor a la vida, yo creo que va a seguir aumentando en el mundo. Durante esta presentación, cuando lo estaba haciendo incluso, no he dejado de escuchar a Max Planck en mi cabeza junto con mi abuela. Max Planck, por si no lo conocen, mereció el Premio Nobel de Física en 1918, más o menos cuando nació mi abuela, un poquito después de que nació mi abuela, y sus biógrafos dicen que en gran parte fue lo que le dio este premio, este reconocimiento, o lo que le permitió hacer estas nuevas posturas que le dieron este reconocimiento, fue el haber antepuesto la práctica a la teoría, haberse permitido abandonar los terrenos conocidos de la física, imagínense, de la ciencia física, para encontrar la magia
que comenzó a delinear los principios de la mecánica cuántica. Lo que se convirtió en la mecánica cuántica se convirtió en parte de una tendencia, de un nuevo camino que desintegra el paradigma de lo absoluto en las ciencias físicas. Sería lógico pensar que las teorías de Planck fueron un punto de llegada y también un punto de partida para otros descubrimientos científicos que hicieron posible enormes cambios que estamos viendo reflejadas en todo esto que hemos estado platicando en términos de tecnología. La tecnología está incidida evidentemente por la ciencia. No podemos hablar de tecnología y dejar la ciencia en la ventanilla 17 como solemos hacer. Esto que nos enseñó Planck, entonces, que decíamos es un punto de llegada y es un punto de partida, para muchos descubrimientos, para muchas tecnologías que forman parte de todos los puntos posibles y que definitivamente han cambiado nuestra percepción de la realidad. Siempre me enredo cuando empiezo a pensar en la magia que nos ha regalado la posibilidad cuántica, que nos han regalado los científicos que han descubierto todas estas cosas, todos estos comportamientos atómicos, moleculares, que no imaginábamos que existían, universales. Universales no absolutos. Miren qué enorme cambio de pensamiento cuando universal no significa absoluto. Pero bueno, ya no me voy a enredar, porque lo que quería contarles, que escuchaba mi cabeza, donde viven Planck, mi abuela y algunos otros antiguos pensadores, es que no tenemos derecho a asumir que las leyes físicas existen o si han existido hasta ahora, ni que seguirán existiendo en el futuro de forma similar. ¿Quieren volver a escuchar a Planck para poder pensar en cómo pueden trabajar con las tendencias? Fíjense. No tenemos derecho a asumir que las leyes físicas existen o si han existido hasta ahora, ni que seguirán existiendo en el futuro de forma similar. Ándale. En 1921 fue Einstein quien recibió el Nobel de Física por su teoría sobre el efecto fotoeléctrico y no por sus contribuciones a la teoría de la relatividad espacial. ¿Pueden creer? ¿Por qué? Pues parece que porque el comité científico que evaluaba a Einstein pensó que semejante teoría relativa de este pacifista que contribuyó a la creación de la bomba atómica, sin pretenderlo además, era demasiado disparatada. Es decir, que la teoría de la relatividad espacial era disparatada. Por eso le dieron el premio Nobel por su teoría sobre el efecto fotoeléctrico. Pero eso no significa que Einstein no haya planteado la teoría de la relatividad espacial. Y tampoco significa el hecho de haber tenido un reconocimiento oficial no le quita ni le da importancia a ninguna de estas dos posturas o estas dos teorías que Einstein nos regaló y que también fueron convergencia de otros científicos que le regalaron a Einstein sus conocimientos y que ahora se exponencian, son exponenciales cuando Einstein los regala al mundo. Y Einstein decía también algo que me gustaría dejarles de regalo, que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Y que habíamos a mediados del siglo XX, cuando Einstein lo pensó y lo dijo, y que hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y se ha olvidado del regalo. La intuición es un regalo sagrado, decía Einstein, y lo pongo en las palabras de Einstein porque es un físico científico, no un loco esotérico. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Y eso no significa que uno sea más importante que el otro. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y se ha olvidado del regalo. A lo mejor son los dos los grandes regalos que pueden convivir en esta relatividad de la que el propio Einstein habla. Pero tal vez no hubiera sido posible esta ciencia ni acercarnos a las nociones cuánticas que estuvieron más o menos guardadas durante muchos años porque no queríamos, porque no las entendíamos, porque el relativismo es un poco más incomprensible que el absolutismo y porque los modelos de control
pues les conviene el absolutismo, ¿no? Entonces estuvieron ahí guardadas, pero ya están en nuestro ámbito de todos los días. Hablamos de relatividad y de plasticidad y de discordancias y de tordancias y de muchas cosas en nuestro lenguaje cotidiano, porque los científicos nos regalaron esta nueva realidad que hubiéramos desconocido, tal vez, si ellos no hubieran usado también su intuición. Imagínense que esos sabios que marcaron la tendencia de pensamiento, palabra, obra y realidad relativa hubieran desconocido la intuición. Tal vez cuando cada persona utilice su intuición para reafirmar su conciencia y reconocer su futuro, y reconocer que es dueño de su futuro, y reconocer que su futuro puede ser más próspero y saludable, en tanto dé sentido a su bienestar propio, al bienestar del planeta y al bienestar de los demás al mismo tiempo y en diferentes espacios, otro gallo nos cantará, otra gallina parirá y otro huevo resultará. Estudiar las tendencias nos invita a cuestionar qué sabemos de la vida futura, qué vamos a hacer con la vida presente, es decir, con el tiempo presente en el que estamos vivos, con nuestro tiempo de hoy, con hoy que es hoy, qué vamos a hacer hoy. Y al decir qué vamos a hacer, nos cuestiono a ti y a mí. ¿Cuáles son las acciones que decidiremos hacer en este tiempo de crisis o de crecimiento o de replanteamiento de nuestros impactos en la vida para contribuir al futuro de la vida? Porque de esto depende cuáles tendencias siguen, cuáles dejan de ser tendencias y se convierten en una realidad y cuáles desaparecen. Está claro, queremos vida. Lo que no estoy segura es si sabemos para qué queremos cada quien nuestra vida. Cómo desde estas tendencias, desde estas formas de producción y de consumo y de vida, podemos usar nuestra vida para crear vida. Les voy a invitar a reflexionar sobre el significado universal del huevo y su relación con una nueva vida, que define nuestra búsqueda y por tanto nuestra motivación. Porque el nivel de conciencia personal y colectivo no es entender lo que pasa en el mundo, no es entender las tendencias, no es entender lo que ocurre, es nuestra capacidad de responder frente a eso que ocurre, frente a esas tendencias, para ver cuáles continuamos y cuáles revertimos y lograr que ocurra lo que imaginamos, o más bien, lograr que ocurra lo que deseamos que suceda, lograr imaginar la devastación de los bosques o la renovación de los bosques, la inclusión de todos o la desprecio por todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? Entonces, bueno, pues aunque platicamos mucho sobre tendencias, creo que lo más importante y con lo que me gustaría cerrar es precisamente con este evento. Las tendencias, recuerden, el futuro no existe, el futuro lo inventamos. El potencial es una fuerza, no es una realidad. Es algo que nos puede llevar a cualquier lugar donde nosotros decidamos estar en lo personal y en lo colectivo. Empieza por ti. Este video forma parte del Campus Digital de Identidad y Desarrollo, como estos otros que han estado viendo últimamente. Si ya estás inscrito en nuestro campus, pues continúa con tu aprendizaje. Si aún no lo haces, te invito a explorar nuestra plataforma y nuestra propuesta. Como siempre, puedes usar, copiar, mejorar, compartir los contenidos de esta presentación. Visita nuestra página www.identidadydesarrollo.com. Súmate a nuestra comunidad de aprendizaje y síguenos en redes sociales. Hasta la próxima.